compartiremos la charla con un grupo de expositores vinculados al área de la construcción, de la tecnología, la industria y la biotecnología. Todos ellos transitaron diferentes experiencias en este camino hacia una producción sostenible que exige otro punto de vista para pensar los negocios, no solo de forma innovadora, sino, además, rentable y acorde a los desafíos que imponen las nuevas demandas. Este panel busca aportar información relevante que sirva de insumo para diseñar e implementar políticas sostenibles en cada lugar y contribuir al desarrollo de una economía cuyos actores estén comprometidos con el cuidado y la valoración de la naturaleza junto a la biodiversidad global. Llegamos a este salón auditorio de la Universidad Católica Argentina, convocados por Ecovis, un nuevo medio de comunicación que apuesta a promover el desarrollo sostenible y a la interacción entre los sectores público y privado, tanto productivos como académicos, en pos de optimizar y multiplicar las acciones en este camino. Ecovis es una iniciativa comunicacional del grupo Primera Línea, conocido por editar Punto Biz en la ciudad de Rosario. Ecovis es un portal de noticias, tendencias e información al que se puede acceder en ecovis.com.ar, que también apuesta a promover eventos y respaldar la capacitación de recursos humanos. Además, queremos destacar que el panel que nos reúne hoy constituye el acto inaugural de Ecovis aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este marco vamos a convocar a Gabriel González, titular de Primera Línea y director periodístico de Ecovis, para que nos dé más detalles sobre esta iniciativa. Hola, buenos días al panel, buenos días a todos. Gracias por dignarse con su presencia para esta jornada que para nosotros, la gente de Primera Línea, es realmente una jornada trascendente, una jornada importante. Por cierto, agradecimiento a la gente de la UCA y a todos los que nos están acompañando, a los panelistas que lograron, son todos ellos hombres de negocios, empresarios, y han sabido hacerse un pequeño espacio en la jornada diaria como para poder estar aquí presentes. También un pedido de disculpas, se complicó un poquito ahí, falló, la tecnología acompaña, hoy hacemos todo con tecnología, pero a veces las cosas fallan, ¿no? Como decía Sam, algo puede fallar, en este caso algo falló y se nos complicó un poquito la entrada, pero eso se subsanó. Tuvimos la oportunidad de recorrer las instalaciones de la UCA hasta dar con el Salón Antonio Derisi, y también lo podríamos ver como una suerte de prueba para ir resolviendo las adversidades. Hoy avanzar en este mundo de la sustentabilidad significa avanzar en un territorio que es árido, que es complejo, que significa tener que estar expuesto a la posibilidad de transitar por adversidades. Así que bueno, tomémoslo, digo, si alguno se enojó, perdón, disculpas por la precariedad, pero tomémoslo de ese modo, capaz que le podemos sacar algo de jugo. Bueno, acá se decía ya en la introducción, ¿no? Nosotros, la gente que... Yo soy periodista, no quiero decir los años, pero hace un rato largo que vengo trabajando en esto de medios de prensa, y ¿qué vimos desde las redacciones, desde el lugar de trabajo de los medios? Que empezaron a aparecer ya hace algunas décadas a esta parte términos que habitualmente no estaban en la agenda periodística: sustentabilidad, sostenibilidad, cambio climático, triple impacto. Fueron todos esquemas de terminologías, de supuestos que empezaron a renovar en la agenda de las redacciones. Esta propuesta de hacer negocios a partir de una nueva mirada, empezamos a ver cómo cuajaba de lleno en muchas organizaciones, y que la posibilidad de tener un negocio rentable y a la vez cuidar el planeta, cuidar el medio ambiente que nos rodea, no tenían por qué ser cuestiones contradictorias. Bueno, a partir de allí aparecieron cierta conjugación entre
cierto correlato entre lo que se comunica, lo que se moviliza en torno a esta problemática y lo que comunican las empresas. Nosotros desde primera línea veníamos siguiendo, así medio en forma tangencial, ocupándonos de temas que iban más allá. Punto Bis es un medio de negocios, ¿no? Y un medio regional de negocios, pero de todas formas abarcábamos cuestiones que iban más allá de lo específicamente de negocio, promoviendo jornadas de, por ejemplo, cuadro de honor para privilegiar a los mejores promedios universitarios, mejor idea para recoger entre los egresados de las universidades proyectos y establecerlos a través de concursos, ideas innovadoras de parte de los jóvenes, pero ¿qué es lo que vimos? Que el tema cada vez empezaba a ocupar una centralidad cada vez mayor y entonces como que había que dar un salto cuantitativo a la hora de abordar toda esta problemática. Eso fue lo que nos llevó a pensar y a desarrollar Ecobis. Se trata, como bien se decía recién, de mostrar las mejores experiencias, fundamentalmente las mejores experiencias provenientes del sector privado, porque uno ve que hay una dislexia entre cosas muy importantes que se hacen desde los negocios vinculados a la sustentabilidad y que hay como una falla ahí a la hora de la comunicación, hay mucha y profusa comunicación, pero en general falta darle una vuelta de tuerca. Nosotros pensamos que podemos aportar, podemos hacer un aporte para tratar de darle una vuelta de tuerca para que esos contenidos que están circulando se desacartonen y lleguen de otro modo, centrado en las protagonistas que movilizan este tipo de estrategias, que aplican el cambio desde dentro de sus empresas y que lo empujan en el marco de lo que tiene que ser todo un colectivo social capaz y necesariamente localizado como para llevar adelante. Así que, bueno, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea de Ecobis. Si podemos poner en un nuevo escalón, dar un nuevo escalón, lo hacemos desde nuestro lugar humilde, no tenemos las recetas armadas, creo que la idea y la propuesta es empezar a construirlo con toda la gente que está participando en esto, ver cómo le podemos dar un salto a la calidad de la comunicación de estas experiencias que le sirvan a ustedes, a la gente que está en este tema, que son nuestros interlocutores, y que también nos sirva a nosotros para crecer y para ir insertando más en la sociedad, influyendo más en los consumidores, influyendo más sobre los estados, sobre las políticas públicas, de lo que se ha venido haciendo. Por cierto, hay mucha energía puesta en juego en muchos lados para que esto ocurra. Bueno, nosotros queremos cabalgar arriba de todas esas experiencias que se han venido haciendo hasta ahora para ponerlos en un nuevo grade, en un salto hacia arriba. Si podemos contar con las experiencias de cada uno de ustedes y a partir de allí ir sumando aportes, nuevos agentes de cambio, bueno, ese quizás sea el granito de arena que nosotros pretendemos sumar para que este proceso fluya y que este proceso sea fructífero. Así que los invitamos y este panel es de alguna forma una primera propuesta en este sentido, avanzar en este intercambio, a colectivizar las experiencias, a conocerlas mejor, a hacerlas trascender de otro modo. Así que el panel que viene a continuación, de alguna forma es un puntapié inicial también para avanzar en esa dirección. Gracias y que disfruten, que la pasen muy bien y que les sirva lo que el panel que está ahora, que estamos todos aprestados para compartir. Gracias. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Ahora vamos a presentar a los integrantes del panel. Participan Damián López Gentile, Channel and Division Manager en Schneider Electric, Miguel Hipólito, director de Grupo Mitre y presidente de la Unión Argentina de Jóvenes Empresarios, UNAGE, Lucas Caragosian, director de TN Platex, y Federico Muñoz, presidente de Bactools Biotech. La coordinadora a cargo del panel es Sandra Sicaré, licenciada en Comunicación Social, periodista especializada en Economía y actual editora de
Ecovis. Recordamos que cuando los panelistas finalicen sus exposiciones, el público presente, si tiene alguna pregunta, se la podrá hacer llegar. Bueno, hechas las presentaciones, hechas las aclaraciones, escuchamos a los protagonistas. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. También hago este pedido de disculpas, pero bueno, a todos les agradezco fundamentalmente a los panelistas por la buena disposición, por las ganas de caminar también por los pasillos de la UCA. Recién lo decía Gabriel, no quiero ser muy extensa en esto, los voy a presentar al principio a todos para después que la charla vaya fluyendo. Hablábamos desde el punto de vista de lo periodístico, como periodista encuentro también estas nuevas agendas, esta agenda periodística que se nutre de términos como sustentabilidad, huella de carbono, cambio climático, pero todo vinculado también desde el punto de vista de lo empresario con las nuevas demandas, ¿no? Esto es un mundo nuevo que está pidiendo otra cosa, que quiere trazabilidad cuando hablamos de alimentos, que quiere una producción que esté amigable con el ambiente. Se está hablando incluso hasta de minería sustentable cuando a veces se ponen en determinadas producciones extractivistas como algunas enfocadas con fuerte presión sobre lo que tiene que ver con el cuidado del ambiente y demás. O sea, todas de alguna manera las empresas empiezan a pensar estas nuevas unidades de negocios que la idea es conocerlas de primera mano con ustedes aquí y al mismo tiempo vienen de la mano de lo que tiene que ver con la tecnología, ¿no? Estamos hablando de Internet de las Cosas, estamos hablando del blockchain, cuando hablamos de las transacciones en las finanzas, estamos hablando también de la industria 4.0, todo eso vinculado también y acompañando los procesos de sustentabilidad es lo que uno encuentra cuando va a indagar a la hora de cómo una empresa se embarca en esta cuestión. Y por otro lado, conocer también esto de, bueno, es una moda, es una unidad de negocios que va a pasar, es un esnobismo empresarial de alguna manera esto que está pasando, o es greenwashing, como algunos también lo quieren mencionar, o como, bueno, a veces se le apunta a muchas empresas. Bueno, eso depende también de la madurez que tiene cada empresa, ¿no? Y es lo que queremos conocer un poquito con ustedes, ¿no? Es un proceso maduro, es un proceso que algunos arrancan, en los que otros empiezan a indagar y tienen algún poquito de camino trazado, ¿no? Bueno, esto es lo que nos van a contar, no soy mucho más larga, nos van a contar nuestros panelistas, los voy a presentar así en el orden en que están sentados. Es Lucas Karagosian, director de Estrategia Digital de TN Platex, es parte del equipo de desarrollo también comunitario, si no me equivoco, es economista de la Universidad de San Andrés y cuenta, bueno, también con una maestría en diseño estratégico del IED en Madrid. Gracias, Lucas, por estar aquí. Miguel Hipólito es contador y es actual director de finanzas del Grupo Mitre, ¿está bien así? Miguel, bueno, es una empresa familiar dedicada a lo que tiene que ver con demolición, reciclaje y demás, pero también lo decíamos recién, Miguel se desempeña como presidente de la Unión Argentina de Jóvenes Empresarios, ¿no? También queremos después que nos cuentes un poquito de esto. Federico es un gran emprendedor, ha pasado por muchísimas empresas y hoy es director de operaciones de Agrofert y es cofundador de Backtools, ¿no? Me dijeron que también profesor de yoga. ¿Te gusta? Bueno, tu postura me parece que lo indica, está muy bien. O un amante de esa gran disciplina. Qué presión. Bueno, Tenemos la presión. Está bien, licenciado en Administración de Empresas de UADE y está también con nosotros Damián López Gentile, él es Channel Division Manager de Schneider Electric, es ingeniero también electrónico de la UBA, con también una maestría y un posgrado, en este caso la maestría en la Universidad de Itela, y también presidís, si no me equivoco, parte del Comité de Estudio de Eficiencia Energética de la Asociación Electrotécnica Argentina, ¿puede ser? Sí, así es. Está bien, hechas las presentaciones entonces de nuestros panelistas, quiero arrancar, como les decía recién, con este puntapié de cómo llegan cada uno de ustedes en sus empresas, por un lado, cómo llegan ustedes en la experiencia personal a transitar este proceso de empezar a pensar una empresa con una mirada sustentable y al mismo tiempo cómo la empresa se suma a esta idea de hacerlo cuando en general vienen de sectores que son empresas tradicionales, tienen un fuerte desarrollo y
quizás en algunas no había ni siquiera necesidad de hacerlo. Te pregunto esto, Lucas, para arrancar así como arranca tu experiencia y también la de la empresa en esto, ¿no? Bueno, muchas gracias. ¿Ese me escucha bien? Sí, sí, perfecto. Bueno, yo soy de TN Platex, somos un grupo industrial textil. Hablo un poco de la empresa para explicar qué hacemos, para después entender cuáles son nuestras prioridades. Nosotros nuestro core es el primer eslabón de la industria textil, es la parte más máquina intensiva. Nosotros compramos fibra de algodón y hacemos hilo, son máquinas muy largas. La eficiencia, digamos, de lo primero, es un insumo que es natural y lo tenemos que transformar en algo que parezca lo más constante y sintético, para decirlo de una manera, porque vos en una remera, si hay alguna variabilidad del hilo, te das cuenta a una cuadra. Ese es nuestro core y hoy somos un grupo integrado que hacemos hilado, tela, tenemos toda una división de productos que van hacia las industrias que van a traccionar la Argentina, como para minería, para automotriz, para construcción. Estamos desarrollando esas betas. Y hoy estamos integrados y hacemos producto terminado que va a la moda, que va al deporte, que va, bueno, a todas las distintas ramas de donde termina la indumentaria, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a la sustentabilidad? En realidad, de manera económica primero. En los 80 nosotros es una industria aunque no parezca, de muy poco margen, especialmente la parte de hilado. Entonces, cada uno de los desperdicios que nosotros generamos es una pérdida. Entonces, principalmente en las industrias, principalmente el factor más sustentable que uno puede hacer es ser eficiente. O sea, parece una obviedad, pero digamos, enfocarse en ser eficiente, reducir al máximo la pérdida o los desperdicios, o buscarle reutilizaciones a todos los desperdicios que uno genera. Nosotros generamos en cada eslabón del proceso interno desperdicios y eso, además de tratar de reducirlos, estamos buscándole salidas comerciales a cada uno. Hoy no tenemos ningún desperdicio que no tenga una salida comercial de algún tipo u otro. Y lo que digo, de los 80 empezamos, la cadena textil también tiene la parte de confección, que hay mucho corte y esa tela después es postindustrial, no es postconsumo, eso hablaremos después. Ahí hay bastante, porque vos si de una cosa cuadrada o rectangular tenés que cortar distintas formas para hacer distintas prendas. Entonces hay bastantes cosas que no podés meterla en ningún... Eso se llaman los retazos. Los retazos, claro. Nosotros desde los 80 que compramos los retazos y lo desfibramos y volvemos a hacer hilo de esa tela que ya estaba tenida, ya estaba procesada. Lo clasificamos por color, hacemos el hilo y ahí sale el hilo ya de color que se usa para, históricamente el trapo de piso es el producto más sustentable de toda la industria. Sí. Siempre se hizo de material reciclado. Así que eso lo hacemos desde siempre, puramente por un ímpetu económico, de costo. Después le empezamos a entender distintas ramificaciones y para nosotros, entonces desde ahí, para nosotros tiene que ser una sustentabilidad sostenible, es redundante, pero no hacemos acciones spot o como de greenwashing o lo que vos quieras, porque es una industria que es muy ciclotímica y todas esas cosas que haríamos, llamémoslo superfluos, en cualquier crisis dejaríamos de hacerlo. Entonces no es realmente sostenible ese tipo de sustentabilidad, al menos en nuestro negocio. Entonces todo lo buscamos primero que también tenga sentido económico. Claro. Y ahí, perdón, sí. La segunda pregunta tiene que ver con eso. Vos mencionás y diste en la tecla con esto de es negocio, en este caso, ser sustentable, ¿no? Sí. Esta idea primó desde siempre en la empresa. Vos sos una nueva generación dentro de la empresa, es muy conocida la empresa que ustedes tienen. Digo, ¿cómo tu mirada desde una nueva generación de empresarios se inserta en esto? Siempre primó de vuelta. Yo soy tercera generación. Mi abuelo era puro económico, mi padre un poco más. Y ahora sí, a ver, lo explico de esta manera. Nosotros siempre fuimos a hacer muchas cosas. Hoy hay una agenda de sostenibilidad y hay una agenda de desarrollo comunitario. Antes hacíamos muchas de esas acciones porque nos resultaban naturales y porque había un norte y porque, por ejemplo, para llevar al desarrollo comunitario, que es nuestra otra beta, nuestro principal motor de desarrollo comunitario es la educación y la formación.
Tenemos vínculos con la educación en cada una de las provincias donde estamos. Estamos en Corrientes, en Montecasero, estamos en Tucumán, en La Rioja, en Catamarca. Una industria que está mirando a 20, 30 años, no puede no mirar la educación. Entonces también se da por naturaleza, por la naturaleza de lo que significa la industria. Entonces, pero después empezamos a profundizar, ¿no? Y así como, entonces, nosotros ahora estamos armando esta agenda que nos empezamos a emprolijar en la visión. Tenemos un comité no un equipo, no una gerencia, sino un comité de sustentabilidad que habla con cada interlocutor de cada área. Que es horizontal de alguna manera. Exactamente, es cross. Y lo mismo tenemos en desarrollo comunitario. Tenemos un comité o un equipo que después habla con cada una de las áreas. Entonces tratamos de que estas iniciativas se usen en cada una de las unidades de negocio, en cada uno de los departamentos, en cada uno de las provincias en donde estamos. Entonces, nuestros gran lineamientos, hoy tenemos una agenda de desarrollo comunitario que también, como decía antes, si para empezar a ser sustentable tenés que ser eficiente, para empezar a ser social tenés que encargarte de tu gente primero. Porque esa persona después va a su casa y también contagia, entonces formación a nuestra gente, después nuestra gente y los sindicatos, la relación con los sindicatos es fundamental. Nosotros tenemos una excelente relación y ayer estuve en Corrientes y estábamos hablando de cómo podemos hacer que la gente con más experiencia le enseñe o le transmita a los más jóvenes cómo afrontar crisis. Bueno, eso también es desarrollo comunitario. De comunidad, claro. Y después está todo lo que hacemos con las ciudades o los pueblos donde estamos y tenemos, bueno, vínculo con las escuelas técnicas de cada una de las provincias en donde estamos. Y tenemos programas a largo plazo de eso. Hemos armado centros de formación profesional en nuestra fábrica para toda la comunidad. Después, la gran mayoría no terminan trabajando adentro, pero bueno, se desarrolla conocimiento. Y lo mismo en sustentabilidad. Entonces hoy estamos mirando, además de toda nuestra cadena y la eficiencia de nuestra cadena, estamos mirando mucho a los proveedores y a clientes. Entonces estamos con bastantes betas. Tenemos toda la parte de I+D, que de esos desperdicios estamos buscando más y mejores productos y ya de mayor valor agregado. Estamos haciendo productos que terminan en la industria automotriz. Nunca me acuerdo cómo se llama, pero es lo que va entre las puertas. ¿En los burletes? ¿A fibra? Lo hacemos con Ford, exactamente. Las alfombras, lo de Ford. Sí. Ahí va. Está publicado en Necovis. Tenía el machete ahí, pero bueno, no quedaba bien si lo ponía en la mesita. Hacemos eso, estamos haciendo también a partir de desperdicios que son quizás que tienen más suciedad. Sí descubrimos que podemos usarlo o que no podemos nosotros hacerlo hilado de vuelta porque necesita ser bastante puro, si querés. Estamos haciendo aislante para construcción. Y después, bueno, eso es el entorno cercano. Y después el entorno más amplio es trabajar un poco a nivel de concientización. Y hasta hace poco no comunicábamos nada, pero la comunicación es fundamental hoy porque lleva un montón de concientización. Nosotros hicimos remeras de nuestro propio hilado recuperado y cuando las vendíamos la gente la devolvía porque les parecía muy áspera. Y sí, es un hilado reciclado, digamos. Entonces hay que también concientizar. Comunicar eso, claro. Concientizar, entender que no sí o sí porque es algo ecológico tiene que ser más barato, muchas veces es más caro, de hecho, que tiene cierta aspereza, uno le puede con mucho marketing decir que cada prenda es única y ahí están los genios del marketing que te la venden. Pero bueno, hay que trabajar eso y hay que trabajar mucho con los diseñadores y eso también nos metemos en educación, estamos haciendo cosas con la FADU y con distintas universidades para que el diseño ya de la prenda sea hecho en consideración de cómo va a ser recuperado. Claro, pensando desde el inicio la recuperación. Exacto, vos una prenda, y si querés cierro acá, pero recuperar una camisa de una mezcla de telas de un montón de sintéticos con algodón, con modal, con tal, es muy difícil de recuperar, primero porque tenés que sacar botón por botón y bolsillito por bolsillito y tenés que clasificar todo eso. Entonces cuanto más simple es mejor en ese sentido. Y después las mezclas, yo si es 100% algodón, yo lo puedo recuperar al 100%. Ya si tiene mezcla es mucho más difícil porque es un desfibrado mecánico, el sintético reacciona distinto al algodón, bueno, es muy técnico. Entonces
ya empezar a concebir el diseño, entonces trabajar con los diseñadores y las marcas, empezar a concebir el diseño pensando en cómo va a ser recuperado es fundamental y es algo que se está discutiendo también en el mundo. Sí, la industria del plástico también lo está haciendo. Vamos a pasar, y bueno, el tema de los proveedores lo voy a dejar ahí porque la cadena me parece que es otro de los puntos que me interesaría tocar con ustedes. Y Miguel, bueno, te pregunto también a vos, venís también de una empresa familiar que no sé si siempre fue de la misma manera y pensó de alguna manera lo que está haciendo ahora. Contanos un poquito en qué están ahora y cómo es tu inserción en esta nueva generación. Bueno, buenos días. La verdad que estoy muy contento de estar acá en este edificio. Es mi facultad, así que volver a mi facultad me generó mucha alegría y emoción, así que contento. De paso la recorrí un poco también, Entera. porque no encontrábamos la sala. Bueno, la verdad es que yo soy segunda generación de una empresa familiar que se llama Grupo Mitre. Grupo Mitre es una empresa que nos gusta decir que hacemos demolición. Somos una empresa de demolición. Hacemos obras de infraestructura y también tenemos una nueva unidad de negocio de reciclaje. La empresa el año que viene cumple 40 años. Siempre digo que es mi hermana mayor, yo tengo 38. Y bueno, la fundó mi viejo prácticamente de la nada. Empezó con esto de las demoliciones sin saber mucho qué eran las demoliciones. Era mecánico de autos, no entendía nada de esto. Y arrancó, pero siempre digo que tenía el concepto de economía circular antes de que sea tan conocido y algo común. Porque él cada vez que empezaba una demolición veía qué iba a hacer con las cosas que estaban ahí adentro y dónde las iba a reutilizar. Y bueno, y así fue empezando. Yo trabajo formalmente desde 2009, pero informalmente desde que tengo memoria. Mi viejo me lleva a las obras y ir para cada lado a ver, así que fui aprendiendo y queriendo las demoliciones desde chico. Pero bueno, como dije, desde 2009 que me recibí de acá y me fui a la empresa a trabajar formalmente. Y ahí se vivió todo un proceso de profesionalización y teníamos como el desafío de poder transmitirle a los potenciales clientes que hacíamos la gestión de las obras y las demoliciones y las obras de infraestructura de una forma distinta. Y la verdad que nos costaba un poco porque cuando vos le tenés que decir a alguien que sos un presupuesto, que está en un PDF, en un mail, contra otro mail es precio y no le podés compartir mucho más que eso. Entonces dijimos, tenemos que encontrar certificaciones y algo que avale esto que nosotros contamos, que lo hacemos distinto, pero que hasta que no nos conocen no lo pueden evidenciar. Entonces encontramos en ese camino, bueno, a lo largo de mi llegada fui como generando espacios bastante colaborativos y creo que ese ha sido un aporte que le pude dar a la organización de aportar esta mirada más plural, de sumar a otros integrantes y más mesas y entendí y conocí lo que eran las empresas B. Y cuando descubrí el mundo B me pareció algo bastante disruptivo y que reflejaba muchas cosas que nosotros teníamos en nuestro ADN, que decíamos, si es por acá podemos tener una certificación que avale esto que nosotros hacemos y que podamos contarles de primera, antes de que nos contraten, que vamos a hacer la gestión de la obra de una forma distinta. La primera vez que le fui a decir a mi viejo y a mis hermanos y socios que íbamos a ser empresa B, no entendían bien si íbamos a ser una fundación o qué, pero la verdad es que me acompañaron en ese sentido. Y bueno, y nos transformamos, logramos transformarnos en empresa B, certificar como empresa B en mayo del 20, y logramos el hito de ser la primera empresa B en demolición a nivel mundial. Así que eso fue bastante positivo, hicimos en paralelo con el proceso de 9001 y bueno, y siempre uso una frase que dice Peta, que es uno de los fundadores del movimiento B acá en Argentina, que dice que cuando vos querés ser empresa B parece tu techo, pero cuando lo lográs se transforma en tu piso. En tu piso. Y bueno, y es tal cual, o sea, nosotros a partir de la certificación empezamos a profundizar un montón de acciones, bien siempre atadas en el impacto económico, pero en la esfera social y en la esfera ambiental, que nos fueron desarrollando nuevos frentes, y ahí fue que desarrollamos esta unidad de negocio del reciclaje, y hace poquito tenemos una planta de reciclaje de residuos de construcción y demolición, que es algo bastante innovador acá. Así que un poco ese es el camino de mi llegada a la empresa y lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y cómo vamos todo el tiempo buscando formas. Me decía lo que decía Lucas, de que en el diseño de los nuevos productos, esto también sucede en la construcción.
Nosotros hasta hace poco demolíamos muchas construcciones del año 40-50 y tenías materiales que ya hay bastante tecnología para el reciclaje, sobre todo el cascote y el hormigón. Hay un montón de reciclaje a gran escala que se puede realizar y simple. Ahora, cuando empezamos a demoler edificios de los 80 y 90, encontrás un montón de nuevos materiales que es tal vez menos amigable a la hora de reciclar. Primero porque todavía no hay tanta tecnología que lleve a poder procesar esos materiales, pero también porque empiezan a haber un montón de materiales tal vez menos nobles para volver a reutilizar y reinsertar en el proceso. O sea que ahí está de nuevo el piso que mencionabas. Tal cual. El desafío de empezar a pensar otra cosa. Tal cual. Y bueno, y se puede hacer, yo siempre digo, me gusta compartir que en un rubro más tradicional que la construcción y la demolición, se puede tener una mirada de sostenibilidad y que esa mirada de sostenibilidad sea también, como decía Luqui, algo que vos puedas mirar a largo plazo y de forma sostenible en el negocio y no que sean acciones así esporádicas de decir, bueno, voy a hacer más el concepto de lo que era la RCE, claro. Que está buenísimo y es necesario, pero me parece que es mucho más potente cuando está atado al core del propósito al core del organizacional. negocio, claro. Bueno, dejaste algo que ahí quedó picando y que me gustaría después profundizar, que tiene que ver con esto, cuando vos les decías a tu padre y a tus hermanos, bueno, que te miraban raro con la empresa B. Imagino también cómo debe ser el vínculo con los proveedores cuando decís, bueno, esto tiene un determinado presupuesto, pero esto puede ser un negocio en el tiempo, cómo los involucran. Voy a dejar un poco picando eso. Bien. Y si también te decían, bueno, este está loco, voy por otro presupuesto o no. ¿Cómo se suman ahí los proveedores, ¿no? Y te paso a vos, Federico, un poco la pelota para consultarte, porque también sos parte de una empresa familiar, pero también tenés un recorrido propio creando una biotech, o sea, una empresa de base tecnológica que, bueno, hoy cuando hablamos en el mundo de los bioinsumos es una nueva tendencia que el sector agropecuario o agroindustrial empezó a mirar en principio como una acción de sustentabilidad y hoy termina siendo también grandes unidades de negocios. Las grandes corporaciones se asocian con las AgTech o las Biotech para sumar escala y demás. Un poco, ¿cómo fue tu idea de llegar en este camino y cómo lo hiciste a partir también de un proyecto familiar, ¿no? ¿Cómo fue tu inserción ahí? Bueno, primero, antes que nada, gracias por la introducción y la bienvenida. Hago un poco el recorrido, el background, que es muy importante como para entender cómo llegamos hoy a ser lo que somos en Bactools. Agrefert la funda mi padre en el 98. Es una empresa de fertilizantes químicos. Yo tengo siempre el recuerdo de que uno cuando es niño y tiene el recuerdo de sus padres jugando, de su papá jugando, y yo con mi papá competía en todo. Era como que, no era ese recuerdo, era como competencia de todo. Jugábamos al tejo en la playa y por poco nos codiábamos, ¿viste? Pero lo admiraba mucho a él. Y siempre me despertó esa incomodidad constante de decir, no te quedes donde estás, dale más, dale más, dale más. En ese dale más, yo me formo un UAE de administración de empresas. Siempre tuve el recorrido antes de empresa familiar mientras estudiaba y trabajaba, porque tenía mucha flexibilidad con mis horarios. Pero en un momento dado se da una situación muy incómoda, que era que yo no me sentía que yo era el hijo de... Claro. Adentro de la empresa. Y, tenías portación de apellido. Claro, y yo me esforzaba un montón y era el primero que llegaba, el último que se iba, me iba a hacer... Nosotros operamos con comercio internacional, importamos las mercaderías y cuando llegan los buques a granel, la descarga es 24/7, varios días. Entonces yo me iba a hacer el turno noche, al puerto, volvía, me iba a la oficina, como que quería demostrar, viste, todo el tiempo que no era el hijo de... Pero llegó un punto que me daba cuenta de que primero que me estaba haciendo mal a mí y segundo que ahí no lo iba a lograr nunca. Entonces me fui de la empresa familiar, me fui a una empresa de tecnología que fundó un amigo, una fintech, en donde tuve un recorrido muy interesante y aprendí mucho acerca de las nuevas formas de plantear los negocios. Y ahí me inspiró mucho distintas actividades como estas, que una fue la del padre
que le comenté, Teddy Caraucián. Y a partir de ahí dije, bueno, a ver, todo el recorrido que tengo yo, en el medio me empecé a formar con yoga, y digo, bueno, cómo convive, ¿no?, las distintas facetas de mi personalidad y cómo puedo integrar todo. Claro. Y empecé a entender el concepto de sustentabilidad como lo que mencionaban antes, de una eficiencia, una mayor eficiencia, pero el tema es en qué plazo lo medís. Si vos medís la eficiencia en un periodo corto, o muy corto, en una nueva inserción de tecnología, probablemente sigas con la manera tradicional porque el contexto está dado para cierto tipo de modelo. Hoy por hoy yo creo que también lo que viene sucediendo es que el modelo en general está cambiando y eso da mucho más lugar. Hay modelos sustentables que son orgánicos y otros que son un poco más forzosos. Por ejemplo, en lo que respecta a mi industria, en Europa hoy por hoy ya está muy limitado y acotado cómo vos podés usar las tecnologías para la producción de alimentos que hacemos en Agrefert, los insumos de fertilizantes, agroquímicos y semillas. Acá no. Claro. Acá no. Entonces es más complejo también introducirlo, pero ya hay un camino mucho más allanado. Y hay una demanda también que te lo exige, ¿no? Sí, por eso el contexto se da en todo sentido. Entonces, en ese medio que yo estaba en la empresa de tecnología, aprendiendo todo esto, y seguía Agrefert, y en un momento dado también yo estaba a cargo de abrir operaciones en el exterior, viajaba mucho, me empecé a cansar del viajar constantemente con un carrión, y mi papá tenía un accidente, y me dice, che, mirá, yo estoy sosteniendo esto porque tengo la esperanza que algún día puedas volver, o sea, fíjate, y él tenía ganas de irse a Uruguay, y digo, bueno, dale, es una buena posibilidad de volver y darle una vuelta de rosca más al negocio. A mí nunca me motivó el tema de los fertilizantes químicos. Yo medio que me daba como rechazo, si bien dentro de los que es insumo agro vos tenés la parte de las farmacias son los agroquímicos, la parte de la comida son los fertilizantes y la parte genética de semillas. Pero bueno, si bien yo siempre sentía que se podía hacer algo distinto. Y en mi proceso de vuelta le dije, bueno, dale, vuelvo, pero necesito que me banques abriendo un área de I+D, yo me encargo, y empiezo a investigar nuevas tecnologías. En el medio empezamos a probar con absolutamente de todo. Algas, esto fue en el 2020. Probamos algas, probamos... Hace muy poco, o sea, vos lo mencionás en el 2020. Es que para mí fueron 3 vidas. Claro, o sea, claro. Literal. Empezamos a probar muchas tecnologías y yo en ese momento subcontraté a un consultor que le digo, mira, acá no lo miremos en términos de plata y monetario, no lo miremos en términos de negocio económico. Queremos cambiar el mundo, esa fue la primicia. Digamos, ¿cómo podemos hacer lo que venimos haciendo, pero diferente? Y lógicamente que tiene que haber una llegada y una penetración a un mercado, tiene que haber una aceptación de un cliente y tiene que haber un negocio detrás. Claro. Pero el objetivo tiene que ser disruptivos. Y empezamos a investigar de todo, hasta que un día me llama y me dice, Fede, mira, encontramos algo, me parece que lo hicimos mal porque los resultados son muy locos, lo vemos, fue así. Y empezamos a descubrir bichitos, que es la microbiología. Empezamos a hongos y bacterias. Todo un mundo que para mí era conocido a nivel alimenticio, porque empecé a cambiar muchos hábitos con lo que fue mi profesorado de yoga. Yo conocía los probióticos y los consumía, no, porque hacían bien, pero nada más. Y ahí me puse a investigar. Bueno, a ver, ¿de qué se trata este mundo completamente distinto para mí hasta ahora? Y empezamos a encontrar un montón de cepas que hacían lo mismo que hacen los fertilizantes químicos y se complementaban en cierto modo. O sea, uno no sustituía al otro, pero sí mejoraba en términos generales el uso de una tecnología, que se podía hacer como una nueva tecnología usando esos dos mundos. Y nos pusimos a investigar eso. En el medio fue como el ingreso a la facultad. Todo trabado, viste, como que nos encontramos
la solución mágica que después no era. Dijimos, bueno, listo, ya está, ya la tenemos. En la oficina, ¿viste? Presenté miles de planes. Ya está, encontré, es esto. Y todos me veían, sí, bueno, a ver. Sí, déjalo. Dale. Y empezábamos a probar y siempre algo pasaba. Hasta que, bueno, el año pasado nos presentan con otros chicos que también venían haciendo esto de manera más independiente y en conjunto formamos Backtools. En el medio son empresas que hacen simbiosis, como las bacterias en la planta, en la raíz, ya que una se nutre de la otra, y lo más complejo de la introducción de una nueva tecnología es poder entrar en el mercado, poder hacerse un lugar, y poder bancar las primeras oleadas que son las más duras, sobre todo en la inserción de nuevas tecnologías en el agro, que el agro es un rubro ya de por sí tradicional, como la construcción, en donde vos vas al interior y dependiendo de quién está, ¿no? Atendiendo y dirigiendo la empresa, hay un límite muy alto, digamos, una barrera de entrada muy alta, más que nada para la aceptación de nuevas tecnologías, porque mucha gente dicen, esto es agua sucia, vos me estás mintiendo. Sí, la receta agronómica yo ya la tengo. Sí, qué sé yo, y entonces empezás a pelear, ¿no? Con un montón de cosas. Entonces, teniendo la trayectoria que tiene hoy Agrefert, que está hoy, somos la única empresa nacional que compite con empresas multinacionales en este sector, y yo siempre digo, la única razón por la cual estamos acá es porque nosotros tenemos que hacer las cosas perfectas, no nos podemos dar el lujo de fallar en absolutamente nada. Entonces, a nivel servicio, a nivel producto, a nivel todo, tenemos que ser excelentes, porque estamos compitiendo contra todos monstruos, en una industria de gigantes. Entonces, si nosotros seguíamos como seguíamos con Agrefert, tarde o temprano o nos iba a venir alguien y nos iba a decir, los compramos y ya está, o decíamos nosotros, bueno, hagamos nosotros una mutación interna, transformémonos en algo mucho más grande y que vaya mucho más allá que una empresa de fertilizantes tradicionales, y empezamos con este mundo de los bioinsumos. De los bioinsumos. Y hoy por hoy ya no hay dudas. Nosotros en Argentina no somos pioneros en esto. Brasil, Estados Unidos, Europa mismo son pioneros en la inserción de nuevas tecnologías. Y ya en Brasil es casi que un commodity. Está súper aceptado. Entonces, si bien acá en Argentina es bastante disruptivo todavía, en el mundo por suerte no, y está todo mucho más allanado. Pero, de nuevo, o sea, la parte más compleja no es tener la visión de ser sustentable, la idea, esa cosa más filantrópica, sino la ejecución. Convertirlo, bajarlo. Es realmente muy difícil mantenerse en el camino de la sustentabilidad cuando muchas veces se está sacudiendo el barco, porque como comentaban, o sea, si algo no es realmente verdadero, al primer cachetazo, a la primer crisis, vas a desistir. Entonces, yo creo que la parte más compleja es la diaria de la ejecución, el ser constante, porque la primera parte es 100% fe. No hay nada más que fe, de decir, esto va a funcionar, cerrar los ojos y va a funcionar, y vos presentás el proyecto a un directorio, decís, hay que armar un laboratorio de microbiología, que no es, bueno, vamos a poner una carpa acá y vemos qué onda. No, vamos a armar un proyecto y qué sé yo, y viste, vos confiás y armás empieza el proyecto, empieza la obra, y empiezan los primeros cachetazos de duda, y si vos ahí no estás firme, es como muy difícil sostener el camino. Entonces, yo creo que tiene que haber un dote de fe, esa visión de querer ir más allá, pero también tiene que haber una buena dote de templanza, de decir, bueno, me sostengo. Sí, y una vez que sentiste que es por ahí, ir. Sí.
Vamos a seguir con esto de cómo es el mundo de los bioinsumos seguramente en un ratito Sí. y cómo se insertan, pero quiero empezar a charlar con Damián López Gentile. ¿Cómo estás, Damián? Muy bien. Bueno, él viene de representar a una empresa multinacional como Schneider Electric, que tiene también un camino recorrido per se, ¿no? Fue considerada la empresa más sostenible del mundo en este año, si Sí, no me sí, sí, equivoco. Allí Camila me puede corregir o no, porque me parece que es así. Bueno, pero para una compañía como esta, inserta en distintos mercados, en este caso en la Argentina, también el gran desafío es que sus clientes puedan ser acompañados en estos procesos que ustedes también se trazan como empresa a través de soluciones. ¿Cómo es ese camino, no? ¿Cómo es ese el camino de acompañar a un cliente que ha decidido encarar este proceso, que está a tientas viendo cómo se puede y desde una empresa grande tiene las herramientas para hacerlo, pero también tiene que manejarse en un contexto de costos diferentes, en un contexto también de crisis? Digo, ¿cómo lo están trabajando ustedes? No, totalmente. Es importante eso. Primero, de nuevo, gracias por la invitación al espacio. La verdad que es un placer compartir con ustedes el escenario. Y nosotros, Schneider empezó siendo una metamecánica hace muchos años, trabajó en la construcción de la Torre Eiffel y demás. Se fue transformando hacia la electrificación, empezó a agregar tecnología en todos los procesos productivos, Internet de las cosas a las cosas, y empezó a agregar software para capturar la Big Data básicamente información para tomar decisiones, y en busca de la eficiencia energética también aparece acompañada de la sustentabilidad, que es el gran paraguas, porque uno puede hablar de la sustentabilidad como el paraguas donde está yendo el mundo, el mercado, para poder continuar, digamos, trabajando y desarrollándonos en este planeta. Dentro del paraguas de la sustentabilidad aparece la eficiencia energética como lo más importante, lo que más peso tiene, y dentro de la eficiencia energética eléctrica, entendiendo que la electricidad es el vector que va a ayudar a descarbonizar las operaciones, o sea, porque al fin y al cabo no puedes descarbonizar el gas, por así decirlo, ¿no? O el petróleo. Entonces, ese proceso que empezó una demanda incipiente, lo que es busca eficiencias operativas, busca eficiencias energéticas, busca eficiencias de todo tipo, empezó a ser cada vez más ambicionado por los diferentes mercados, diferentes nichos. Puntualmente, hace tiempo que empezaron a aparecer ciertos organismos internacionales a velar por la sustentabilidad, y eso lo que hizo fue, llevó la sustentabilidad a un nivel donde por ahí es crítico para poder seguir compitiendo en el mercado. O sea, empieza a ser una demanda natural del mercado, donde muchas empresas, las grandes principalmente, lo hacen por una cuestión de imagen de marca, porque son de consumo masivo, porque saben que también la sociedad lo está solicitando y porque acceden a financiamientos diferenciados. O sea, una empresa, al poder hacer acciones sustentables, puede acceder a diferentes bonos verdes, diferentes medios de financiamiento más económicos. Y cuando vas a las empresas más chicas, por ahí las empresas más chicas o medias, lo que tienen es también un cambio generacional, como estaban comentando todos ellos. O sea, creo que esto es natural que está sucediendo. Está sucediendo en empresas que por ahí no es una cuestión de masividad, donde quizás el público me está demandando esto, sino que lo tengo en mi ADN. Y muchas veces esa necesidad de buscar la sustentabilidad a veces sale por motus propio, como les ocurrió a ustedes, y hay veces que por ahí necesitan un asesoramiento de terceros. Schneider, con todo el know-how que tiene de haber trabajado durante años en este aspecto, orientado a empresas muy grandes, también lo aplica a los diferentes partners, integradores, que son los que después llevan adelante las implementaciones de las soluciones en el resto de los jugadores del ecosistema de todo tipo. Son como socios en la sustentabilidad de alguna manera. Exactamente, son socios en la sustentabilidad. Nosotros tenemos todo un programa de categoría de integradores, donde los integradores de mayor acercamiento con Schneider tienen que cumplir ciertos procesos asociados a la sustentabilidad, desde lo básico, como básicamente dividir residuos, hasta acompañar a universidades en lo que es formación y difusión de la sustentabilidad, hacia lo que es tener energías limpias a través de paneles o molinos de viento, tender hacia la electromovilidad, entendiendo que la electromovilidad de alguna manera va a hacer que se reduzca la huella de carbono en todo lo que es el medio de transporte propio que tienen las compañías. Entonces hay todo un proceso de categoría de los integradores, hay un proceso de formación y asesoramiento, tenemos un departamento de asesoramiento de consultoría de lo que es sustentabilidad, desde
lo básico hasta lo más complejo, que puede llegar a ser cómo hago contratos de suministro con empresas que brinden distribución eléctrica sustentable, por así decirlo. O sea, generación sustentable como... Exactamente. Entonces, todos esos aspectos nosotros los llevamos adelante desde hace años. Schneider es una empresa donde vos entrás a trabajar y se respira en la cultura, la sustentabilidad, o sea, todos los que formamos parte del equipo estamos comprometidos. Me pasó a mí mismo cuando ingresé, que uno ya tiene el chip de que busca eso, pero a medida que compartís tiempo con colegas, eso se multiplica, se exacerba. Sucede que también eso se lleva a la familia. Tenemos días, sea Kid, le decimos, el día de Schneider Kids, que tenemos periódicamente, donde por ahí van todos los hijos de colegas, y ahí hacemos trivia de sustentabilidad y los chiquitos levantan la mano y saben. Es como que ya uno lo internaliza a ese extremo. Entonces, para nosotros, el vender asesoramiento, consultoría, nos resulta prácticamente natural. Y lo que es la implementación, que es el siguiente desafío, porque una consultoría está muy bien, pero después tenés que implementar las soluciones. Claro. Bueno, todo eso lo hacemos a través de nuestros brazos ejecutores, que son los partners, los integradores que nosotros mencionamos. Y que, de nuevo, lo tenemos desarrollados con el mismo estándar en Argentina, que en Uruguay, que en Inglaterra, que en Francia. Y en eso hay un estándar de la compañía para todos los partners. O sea, Sí, no hay distinción en función del desarrollo que tenga un determinado país. Exactamente, y nosotros entendemos que ciertas categorías tienen más profesionalismo por una cuestión de estar más cercanas y más asociadas a los lineamientos de Schneider. Y eso es importante porque de alguna manera te permite tener esa imagen de marca en todo el planeta, digamos. Yo te pregunto algo porque justo vos me decías cómo hacer esto de la integración. Por ejemplo, se habla mucho de la generación de los grandes generadores de energía renovable a través de la energía fotovoltaica, la energía eólica, y el paso de una empresa que quiere proveerse de esa energía. En eso son socios, por ejemplo. Digo, una industria, una pyme que está sentada en algún lugar de la Argentina y necesita o quiere dentro de su matriz energética contar con la provisión de renovables, no lo puede a lo mejor hacer en forma propia, pero sí de algún proveedor de energía, generador de energía. En ese caso, allí pueden hacer esa intermediación. Exactamente. Nosotros lo que hacemos es varias instancias. Hay empresas que, por ejemplo, lo que buscan es, bueno, quiero proveer mi propia energía, quiero tener paneles in situ y eventualmente autoabastecerme, el excedente manejarlo y gestionarlo con la red. Entonces, asesoramos cómo lleva adelante ese procedimiento. Tenemos dispositivos que permiten en forma inteligente analizar cuándo me conviene consumir esa energía que estoy generando, cuándo me conviene almacenarla, cuándo me conviene inyectarla. Y por otro lado tenés empresas mucho más grandes que quizás lo que necesitan es, no me alcanza con tener un par de paneles, quiero un contrato de suministro a través de energía, y también asesoramos en cómo es todo el aspecto legal, contractual, que eventualmente tenés que tener en cuenta a la hora de llevar adelante este acuerdo con alguna generadora verde, por así decirlo. Claro. Bueno, arranqué ya con él con la segunda ronda de preguntas, pero me quedo con los que estuve un poco picando recién, que les decía que es el vínculo con los clientes, ¿no? Eso, ¿cómo convencen? Lo hablábamos recién con Federico sobre, bueno, el mercado de bioinsumos, el sector agropecuario, que es muy en la Argentina tiene mucha adopción de tecnología, es muy profesional, pero en este caso se trata de una disrupción, es una nueva forma de pensar el tema de, en este caso, la fertilización. Pero les pregunto a Lucas, a Miguel, un poco cómo es este vínculo con los clientes para que la cadena al mismo tiempo sea sustentable y sea esto de lograr un proceso sostenible en el tiempo, que no tenga los picos propios de la crisis. ¿Cómo convencen a los clientes, los acompañan? ¿Qué reciben de ellos, ¿no? Cuando alguien te dice, bueno, pero esto es más caro. Todo muy lindo, pero es más caro y yo estoy tratando de ajustar costos. O sea, ¿cómo es esa interacción? ¿Y vos? Dale. Bueno, hay un ejemplo muy concreto que se da con Europa y el mundo, que ahora con la Agenda 2030, ahora bueno, hace varios años con la Agenda 2030, tiene varios lineamientos de sustentabilidad y regulaciones que van a empezar a poner para la industria textil, y eso catalizó a toda la cadena a trabajar en certificaciones, etcétera, que son procesos de largo, no se hacen de un día para el otro. Entonces, ese fue, por ejemplo, un ejemplo de cómo alguien puede influir en los proveedores. Obviamente porque el mercado europeo es atractivo y las marcas europeas son atractivas, y eso tiene mucho más efecto que si yo lo hago, ¿no? con mi marca
puntual, por ahora. Por ahora, está bien, no te pongas límites. Pero bueno, todo el tema, entonces estamos todos yendo hacia certificarnos como para empezar a poder exportar al mundo, porque ya hoy, reiterativamente, en el mundo no es solo el costo unitario, por ejemplo, la razón por la que elegís un proveedor. Hay muchos más factores, obviamente la estabilidad, la calidad, etcétera, pero bueno, la sustentabilidad y el trabajo en buenas condiciones ya está mucho más presente y se está regulando mucho más. Y eso tuvo efectos en todo, en Colombia, en México, en Norte de África, en Turquía. Muchos se están yendo del sudeste asiático, por ejemplo, y están relocalizando. Especialmente después de la pandemia, ahora hay una tendencia a, bueno, pero ahí se me proveía bastante bien, entonces, bueno, hay que ver cómo cae el péndulo. Pero bueno, ese es un ejemplo de cómo las certificaciones hoy están siendo también una necesidad para entrar en ciertos mercados. En algunos casos, bueno, algunas industrias, no todas, pero algunas cuestionan esto, el sector agropecuario lo hace bastante, como barreras para arancelarias, ¿no? Pero al mismo tiempo no te podés quedar afuera, digo, ahí hay una... Son, y no lo veo como algo negativo, no son, es una medida proteccionista de Europa. No pasa nada, o sea, es parte de su agenda, claro, y quieren desarrollarse como se quieren desarrollar. No me parece particularmente mal, digamos, pero son para arancelarias. Y después internamente, la pregunta era con los clientes. Sí. Bueno, clientes, proveedores, déjame pensar. Bueno, un poco lo hablábamos antes, ¿no? Hay marcas que están, por ejemplo, lo mismo que te dije de la remera que me la devolvían, la misma remera, no quiero decir la misma porque si va a salir así, pero se la hicimos para Volcom con el logo de Volcom y les fue bárbaro. Claro. Entonces, también ahí es donde ayudan, de vuelta, los grandes nombres ayudan. Más que los grandes nombres, son relaciones con el consumidor, básicamente. Claro. La relación de confianza, claro, con el consumidor. La marca al final es un símbolo de una relación de confianza con el consumidor. Entonces, eso es fundamental porque tracciona hacia atrás. Yo le preguntaba, vos me preguntabas antes cómo era con mis padres o con mi abuelo. Por suerte siempre hubo un trabajo intergeneracional muy bueno. Mi padre agarró muy joven y delegó muy joven a mi hermano, en este momento es el CEO, y siempre se dio, digamos, espacio a desarrollar, pero cada vez que queríamos entrar al algodón orgánico, era, no, pero no te lo pagan. Claro, pues en los 90 o la experiencia que tuvo, no lo pagaban. Hoy hay algunas empresas que están empezando a pagar, pero de vuelta, el precio termina siendo un factor clave y... entonces ahí hay un trabajo de largo plazo que hacer con los clientes y esas son las relaciones que, la diferencia entre, por suerte tenemos industrias y marcas que ven a largo plazo, entonces quieren empezar esa relación que quizás lleva de 2 a más años, salir con un producto, por ejemplo. Bueno, los tiempos se acortan. Federico nos demostró que los tiempos se acortan en esto. Quizás a lo mejor no sea tanto tiempo. No, bueno, pero pues ya empezamos, sí, digamos. Pero si es para una colección, una prenda, no voy a hacer la inversión para solo una colección, una prenda y después, si es un experimento, nada, y no es un compromiso. Claro. Requiere de cierto compromiso y de decir, mirá, en la primera de cambio no vamos a cambiar. O sea, porque si no, son inversiones muy grandes que hay que hacer. Así que no sé si contesté exactamente. Sí. Bueno, la misma para Miguel, ¿no? Porque bueno, esto vos lo mencionabas cuando quisiste hacer esta propuesta intrafamiliar, por decirlo de alguna manera, de ser una empresa B. Bueno, ¿qué pasa con el resto de los clientes, y de la cadena en general, aguas arriba, aguas abajo, ¿no? ¿Cómo los convencen? ¿Cómo les dicen, bueno, vamos por acá y este es el camino por donde hay que ir, ¿no? Sí, la verdad es que a mí siempre me gusta encarar las cosas como pensándolas desde el metro cuadrado y cómo desde el metro cuadrado podés transformar la realidad. Cuando nos sumergimos en la transformación de convertirnos en empresa B y en poder analizarnos de forma transversal toda la empresa, gran parte era esto, de la cadena de valor, hacia adelante, hacia atrás y entender, claro, cuando mirábamos a nuestros proveedores, muchos eran más chicos, hablarle de sustentabilidad, nos decían, che, yo te cubrí el banco. Claro, o sea, todo sí, bien, por eso. pero
Y entonces decíamos, bueno, tal vez no es el momento hoy de esto, de ver al proveedor, entonces nos dimos vuelta y che, ¿por qué no ver al cliente? ¿Y por qué al cliente no le empezamos a hablar de qué pasa con el residuo generado y qué pasa con las personas que trabajan en su proyecto, que era algo invisible para ellos? Y la verdad que descubrimos un nuevo mundo, entonces empezamos a generar reportes de impacto de cada una de las obras que vamos ejecutando y le empezamos a contar al cliente qué pasaba con su obra, cómo habíamos ejecutado su obra, qué habíamos recuperado y de qué manera. Como un escáner, ¿no? Claro, un reporte, entonces le entregábamos de huella de carbono general, lo invitamos a compensar la huella de carbono generada en su proyecto, y le contábamos cuántas personas con barrera del empleo. Nosotros tenemos arriba del 60% de los colaboradores que tienen barrera del empleo, qué programas de formación habían transcurrido en el desarrollo de la obra. Y bueno, la verdad que eso fue súper gratificante y generó otras conversaciones con los clientes que nos abrieron nuevas oportunidades de negocio. Entonces, y era algo que no esperaban. Entonces, invito siempre a eso, a poder mirar de forma de costado el problema y entender que hay una nueva forma de encararlo y pensando la cadena de valor. Y a medida que fue pasando el tiempo, fuimos encontrando nuevas necesidades y fuimos conociendo también nosotros usamos muchas máquinas que son de tecnología europea y bueno, pudimos conocer las fábricas de esas máquinas y bueno, nos contaron cómo encaraban ciertas cuestiones de consumo, de eficiencia, bueno, y ahí fuimos eligiendo las que tenían más eficiencia energética. Entonces, bueno, descubrimos que había un mundo de proveedores con los cuales sí se podía abordar esta problemática en este momento. Y también lo que hicimos con los que en ese momento nos decían, che, yo tengo que cubrir el banco, estábamos todo el tiempo evangelizando, como hacemos con los colaboradores, evangelizando che, se puede cambiar desde pequeñas acciones que van haciendo un todo. Entonces, bueno, trabajamos con eso. Y también en el hecho de empezar a integrarnos en comunidades donde tenemos operación cuando tenemos, no sé, nosotros tenemos un día al año que tenemos un evento de plantación de árboles, bueno, ahí tratamos de que desde el souvenir hasta el catering que ofrecemos tenga impacto. Y vas pensando cómo podés potenciar el impacto en cada una de las acciones. Te vas armando como un ecosistema diferente. Tal claro. cual. Y eso que recién decía Damián sobre las empresas que les permiten, por ejemplo, tener determinado nivel de financiamiento, determinadas líneas de financiamiento que están vinculadas con las acciones que realizan de triple impacto. ¿A ustedes les pasó? ¿Lo van visualizando a eso como una opción? Sí, todo el mundo de las finanzas sostenibles, la verdad que era algo que hace 2 años por ahí se comentaba más de lo que se veía. Nosotros tenemos oportunidad en distintas mesas que estamos, tanto como en UNAGE como en Sistema B, en distintos espacios de Sistema B. Hay empresas que han hecho ya ON sostenibles, lo cual me parece un cambio de época. Y nosotros hemos accedido a financiamiento de los distintos bancos con los que trabajamos, propiamente de líneas verdes, para ampliar nuestra planta de reciclaje, para distintas acciones. Estamos construyendo un nuevo centro de operaciones y bueno, con toda una mirada de sostenibilidad y accedimos a financiamiento verde. Me parece que también ahí hay una oportunidad. Claro. Hay tal vez hasta más fondeo de la necesidad que hay. Entonces creo que es una oportunidad para conseguir financiamiento para las empresas. Y creo que esto, la nueva economía es algo que tenemos que transformar las empresas, tenemos que sumarnos a esa nueva economía si queremos transformar y poder hacer sostenible el mundo donde estamos. Las empresas tienen que hacer, son un factor determinante. Así que siempre mi invitación es esa, desde el sector PYME tenemos una flexibilidad muy grande y poder generar lo que contaba Fede hace un rato, de que él en su empresa armó un departamento de I+D y empezó a trabajar. Bueno, esa flexibilidad, a veces en empresas tal vez más grandes, uno piensa que es más difícil, y bueno, te miro ahí, pero sí, no es así, pero creo que tenemos esa oportunidad, o sea, como el empresario argentino tiene esa oportunidad de ser tan flexible y tan adaptable que entienda que la sostenibilidad es algo que se puede lograr. Me parece que está bueno
dejar ese mensaje. Bueno, ahí en ese caso las grandes empresas a veces a lo mejor carretean un poquito más lento, pero cuando levantan son puntales. Las pymes en el resto a lo mejor les cuesta, van más rápido, son más flexibles, se mueven un poco más. No sé, en términos futbolísticos, ¿cómo se puede definir eso? ¿Un líbero? No sé, no lo sé. Bueno, ustedes me lo pueden contar, todavía no hago fútbol femenino. Y voy con esta misma idea que dejás, Miguel, a Federico, que recién mencionabas esta cuestión de los bioinsumos, el sector agropecuario. Cuando vos llegás con una receta, hay un ingeniero agrónomo que con todo su profesionalismo te dice, bueno, mira, esta receta agronómica funciona, yo le aplico urea, yo le aplico zinc, fertilizo con esto a mí me funciona, la soja anda bárbara y tengo tanta rentabilidad. ¿Cómo fue esa inserción o cómo está siendo esa inserción en esto que está haciendo, en esta cadena de valor? Que si bien vos mencionás, hay mucho desarrollo en el mundo, también lo que se nota es que el desarrollo también fue acompañado de los grandes jugadores del sector químico que se aliaron con empresas como ustedes también, ¿no? Sí. Digo como ustedes, a lo mejor puede ser también un negocio futuro, no digo, pero hay grandes jugadores que toman el desarrollo de una startup, de una biotech, y despliegan un gran negocio en el sector de bioinsumos porque ya es una realidad, ¿no? Sí, 100%. De hecho, este último congreso de bioinsumos estaban prácticamente todos los jugadores grandes. Hace poco tuvimos también una juntada con varias empresas líderes del sector y estaban todas con una puntita metida en bioinsumos. Esto es una muy buena noticia porque primero quiere decir que la tecnología ya está validada y que ya no es un rumor. Para nosotros es una oportunidad enorme porque que grandes jugadores se empiecen a meter en el negocio nos valida la hipótesis que teníamos nosotros en un principio y nos vuelve a generar ese mismo lugar, ese mismo desafío de decir, bueno, listo, una vez que este canal comercial está abierto formalmente, tenemos que ser perfectos para poder competir a esta escala, a este nivel. Entonces yo creo que lo que dice Mí es fundamental, empezar a entender, es como una lectura, te gusta hablar de fútbol, vamos a hacer una lectura de cómo está el partido, dónde está la pelota, dónde están los jugadores, para entender cuándo es el momento para dar un pase corto, cuándo es el momento para dar un pase largo, con quién cuento y con quién no. Entonces, yo puedo meter el mejor pase del mundo, pero si se lo tiro largo a una persona que no puede correr y no reacciona, no va a llegar. Eso quiere decir que hoy por hoy lo que es siempre el desarrollo de algo más sostenible, sostenible. Es casi que un bien de lujo, porque los primeros que empiezan a poder ver eso son personas que tienen que tener un aire, un recurso muy, muy valioso que es tiempo de sentarse y pensar las cosas distinto, decir, che, vení, ¿por qué estamos haciendo todo esto todos los días? ¿Se puede hacer distinto? ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? Eso es un bien de lujo, porque si vos estás resolviendo y atajando penales todo el día, no tenés ese segundo de decir, ¿para dónde vamos y por qué? Cuando vos tenés ese tiempo y podés encontrar ese camino, esa nueva beta, después tenés que poder hacer otra buena lectura y decir, este cliente sí, este cliente no. Entonces nosotros nos metimos en una segmentación muy fina de clientes, de decir, bueno, ¿con quiénes podríamos arrancar a probar? Y entender que en ese camino de probar nuevas tecnologías vos no podés fallar, porque si en la primera que vos ofreces evangelizaste a un cliente, que lo convences a adoptar una nueva tecnología y cualquier cosa falla, ya decís, bueno, listo, ya está. Lo perdí. Quemé esa barrera de entrada que tenía, ese canal de entrada que tenía. Entonces poder entender bien con quién y asegurarte que el proceso y esa experiencia de ese cliente sea perfecta. Así, nosotros fuimos poco a poco empezando a contactar clientes que sabíamos que tenían áreas de I+D, que estaban involucradas en generar cambios, nuevas tecnologías. No íbamos al chacarero que estaba arriba de la cosechadora, salía, iba a comprar los insumos, porque a veces sabíamos que no nos iba a poder atender, pero ese iba a estar viendo lo que hacían los demás, que son los trazadores de rumbo. Es decir, si hay ciertas empresas que vos sabés que si están haciendo algo, han pasado por un proceso de selección muy minucioso y nosotros teníamos que lograr esa validación. Entonces son los primeros clientes que nosotros hemos logrado llegar por otras cuestiones y esa es
la estrategia de adopción de tecnología que tenemos nosotros hoy, que es, obviamente, siempre regalando el producto, costeando a cero, pero sabiendo y confiando que iba a dar resultado. Entonces, una vez que nosotros habíamos pasado por todo el proceso nosotros mismos de probar el producto, porque mi padre es productor, Tenés lo que hacer probamos. las pruebas a campo, claro. Hay una historia muy... es cortita. En uno de los momentos más críticos del proceso, en donde se había casi que duplicado el presupuesto del laboratorio, yo había salido de una reunión de directorio en donde me habían matado a bifes. Yo había obviado un par de cositas. Y... No habías mentido, habías ocultado. No, pero yo confiaba. Y bueno, estaba todo muy complicado. Y con mi padre estábamos ahí con chispazos. Pero yo le había dado a él, me había olvidado que le habíamos dado un... Sí, con el tejo. Le había dado una vejiga del producto para que él pruebe. Y viste, en ese clima ahí medio tenso, baja, sonriente, y me dice, mira, ¿qué ves acá? Y me muestra un mapa de rendimiento satelital. Y se veía, en el mapa de rendimiento satelital, vos ves rojo donde está poco índice verde, y verde consistente donde hay buen rendimiento. Y le digo, bueno, es un mapa de rendimiento donde acá claramente hubo un muy buen producto, le digo. Sabiendo que, viste, venía por ese lado. Y me dice, muy bien, acá estaba el producto tal. Y ahí fue un gran alivio. Un alivio, claro. Sí. Pero si vos no tenés esa validación empírica y todo queda en palabras, no hay forma de entrar. Entonces es entender quiénes van a ser tus canales de entrada más fuertes y quiénes van a abrirte el camino para todo el resto que está abajo, que no tiene tiempo para probar, claro. Y está cansado también de escuchar gente que hace esto. Y saben que hay ciertas empresas que tienen equipos dedicados a investigar cuáles son las mejores formas de hacer las cosas. Entonces, si alguien entró por ese canal, ya tenés el check y ese va a ser tu principal canal de entrada. Vos tenés que lograr eso. Bueno, ahí hay un tema que es el tema de los costos. A ellos se los preguntaba y te lo pregunto también a vos, Damián. Bueno, la empresa es más global, pero en ese sentido, por ahí a lo mejor lo podemos circunscribir más a lo que tiene que ver con la Argentina o América Latina, ¿no? El tema de los costos siempre es un tema que se discute en todo presupuesto. Me imagino que ustedes también con sus clientes debe ser una cuestión que se evalúa, que se chequea todo el tiempo. ¿Cómo manejan ese timing? Primero que sí. Segundo, que lo más rápido... Hablando de lo empírico. A ver, espera. Me parece que se... A ver, ¿se apagó? Ahí, espera, permite. Vos lo pudiste arreglar antes. Yo te digo, sí. Acá se había caído y se salieron las pilas. Dame un segundo, perdón, Lo arreglamos. Ahí. Y ahora metele... Y ahora... Ahí estamos. Se necesita el ecosistema para poder... Si faltaba alguna complicación, perfecto. Ahí estamos. Decía así. No, que claramente, cuando te pones a analizar el tema empíricamente hablando, ya que estamos hablando, ¿por qué las empresas grandes no dudan en invertir en tecnologías de eficiencia, tecnologías sustentables? Porque claramente hay un beneficio de un retorno de inversión asegurado. Lo que pasa es que a veces es más complicado cuando una empresa está muy justa de recursos. Claro, no tenés la espalda. Entonces no tenés la espalda, procrastinás la inversión, eso hace que tampoco seas tan eficiente y es un ciclo vicioso que nosotros estamos para tratar de ayudar y entender cómo podemos digregar la inversión en diferentes instancias. O sea, para empezar separamos lo que es, nosotros decimos brownfield de greenfield. Brownfield es donde yo ya tengo mi industria, tengo mi edificio, tengo lo que fuera y necesito hacerle un retrofit, necesito hacer la actualización para llevarlo a una mejora en eficiencia, una mejora en sustentabilidad. Entonces, en esa instancia, no es lo mismo que vos ingreses con la hipótesis de máxima, donde, bueno, voy a reemplazar y voy a poner el sistema más complejo de todos, bueno, vamos sectorizando, analizamos a través de una consultoría, a través de un asesoramiento que hacen nuestros propios partners o nosotros, qué áreas son las más críticas, donde posiblemente con la menor inversión puedo tener el mejor rendimiento, el mejor beneficio. Entonces, en esa instancia, empezamos, por ejemplo, con, en general, la distribución eléctrica de las áreas más críticas. Si fuera un edificio, o si fuera este edificio de la UCA, de hecho, nosotros tenemos acá hemos un ejemplo, ¿no? Después nos contás un poquito. Sí. Uno busca
decir, bueno, a ver, ¿qué es lo más crítico? Y lo que es el sistema de gestión de aire, que el sistema de gestión de aire es el que más consume, el que más impacta, el que más bienestar o perjuicio genera en la gente que ocupa el edificio. Cuando son industrias sucede lo mismo en los procesos productivos. Hay procesos productivos de secado que por ahí consume más energía que un proceso de otro tipo. Entonces ahí es donde uno empieza a analizar y empieza a hacer pequeños cambios. Y entre los pequeños cambios hay un montón de tecnología que puede ser disruptiva, donde yo necesito que reemplaces todo y pongas nueva, o tecnología de adaptación, donde vos agregás ciertos dispositivos que transforman la base instalada estándar en una base instalada conectada que te permite tomar acciones, mediciones, datos y decisiones más inteligentes. Entonces, en esa línea es que nosotros dividimos los procesos y podemos llegar a empezar a dar los primeros pasos hacia la eficiencia, sustentabilidad y la competitividad económica y financiera de cualquier empresa. Te pregunto esto y después les abro las preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta a los disertantes, lo vamos a hacer. Me parece que está el espacio como para poder hacerlas a viva voz. No los vamos a demorar mucho, pero aunque sea una preguntita a cada uno. Pero te quiero preguntar ahí, porque mencionaste el caso de la UCA. Y en este caso, ¿cómo fue? Contanos cómo fue el trabajo que hicieron en conjunto, porque aparte después ustedes los premiaron también por ese trabajo, sí, ¿no? Sí, así es. Schneider tiene a nivel global, Schneider es una compañía de las top 100 más grandes del mundo y vela por empujar la sustentabilidad. De hecho, como te decía, está en nuestro ADN y tenemos ciertos premios que otorgamos a nuestros socios, o sea, a nuestros partners, integradores y a nuestros clientes a nivel mundial. Se llama Sustainability Awards. Trabajamos con la UCA porque ellos estaban analizando las posibilidades de actualizar el sistema de mantenimiento y gestión del edificio, entendiendo que hay muchos aspectos en los cuales uno podría poner el objetivo. Uno de los más importantes, en medio de la pandemia, fue la calidad de aire. Entendiendo que la calidad de aire es salud, pero también ayuda mucho a la concentración. En una casa de estudios es crítico tener un confort determinado para que el dióxido de carbono sea el menos, digamos, posible, para tratar de generar mayor concentración en los alumnos. Bueno, entonces empezamos a hacer un análisis por cómo podríamos hacer para mejorar la calidad de aire interior de la universidad, al margen de empezar a conectar ciertos dispositivos, entender cómo podemos llegar a hacer para, en base a eso, reducir al mismo tiempo el consumo eléctrico. Eso avanzó hacia la gestión y monitoreo de todo lo que es los sistemas de aguas. Entonces empezó a hacer una eficiencia que más integral, comenzando desde la parte eléctrica, ahí abarcando otras áreas mucho más integrales, lo cual permitió claramente ahorros económicos muy importantes, bienestar para toda la gente que forma parte de los edificios, y eso se llevó a una presentación a nivel global donde la universidad ganó uno de los premios, básicamente una nominación por ser un proyecto muy sustentable y una universidad sustentable, ícono, digamos, en la región. Como este ejemplo, tenemos otros ejemplos en otras áreas, desde lo que son edificios corporativos, donde estamos nosotros, nuestras oficinas, por ejemplo, que son oficinas LEED, se dice, que es una tecnología y unas certificaciones particular para edificios sustentables. Nosotros mismos tenemos nuestra headquarter, por así decirlo, en Francia, que es un edificio net zero, que es un edificio que es 100% autónomo, o sea, no solo genera energía suficiente para autoabastecerte, sino que inyecta y colabora con la comunidad. Tenemos otros, el hospital italiano, por ejemplo, son los hospitales más importantes de Sudamérica y tienen mucha tecnología de automatizaciones que garantiza no solo un ahorro energético, sino también una continuidad de servicio, entendiendo que en un hospital es crítica la continuidad de servicio, la confiabilidad. Entonces, cada sector de mercado tiene una necesidad particular, que puede ser calidad de aire en una casa de estudio, que puede ser, obviamente calidad de aire está, ¿no? Pero también continuidad de servicio en un hospital. Todo eso se puede llevar adelante para suplir la necesidad y además avanzar un paso más para garantizar la sustentabilidad de las operaciones, optimizar la eficiencia, reducir los consumos, generar ahorros, confort de las gentes. Entonces, reducir los consumos en este tiempo no viene mal. Para nada mal. El tema del costo, fundamentalmente. Claro, no solo el consumo estaría en todo caso, pero sí el costo. Sí, y sin embargo valoro más a las empresas que lo hicieron antes. Porque antes lo hicieron por una cuestión de concepto. Concepto, que estaba en la sangre. Hoy creo que la demanda va a aumentar por una cuestión natural, ¿no? También creo que
es normal que pase esto, ¿no? O sea, forma parte básicamente cualquier subsidio distorsiona. Exacto. Pero bueno. Les agradezco, pero quiero abrir las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta para alguno de los disertantes, si no, yo tengo una más para cerrar el panel, si estamos en esta posibilidad de hacerlo, si alguien tiene alguna consulta. Sí. Lucas, vos mencionaste el tema de la exigencia europea respecto a los insumos producidos en Asia. Sí. Pregunto, en el caso del textil, ¿China está cumpliendo con las exigencias de Europa? La pregunta concreta es no sé. Pero no, China hoy igual ya lo más barato no se hace en China, lo mejor se hace en China, en muchos casos. Ya no es lo que era hace 20 años, digamos, de una tecnificación de la puta madre, un know-how construido en muchos años, unos volúmenes impresionantes, son los más rápidos para hacerte la muestra. La verdad, hoy no es, si querés, Bangladesh, que le tengo mucho amor a Bangladesh porque festejaban los goles de Argentina, digamos, pero es otro tipo, está muy tecnificado China. Ahora, hay muchos aspectos que seguramente no cumplan y es parte de... El corazón es la sustentabilidad, parte de alguna de estas pararancelarias también es limitar algunas de las importaciones de China específicamente. Pero, por ejemplo, hablando con una marca, para ver la realidad después, hablando con una persona que trabaja en una marca internacional muy importante, me decía que bueno, de China se estarán yendo quizás a Vietnam, pero si pueden trabajar con algún dueño chino de una fábrica de Vietnam, lo hacen porque están muy acostumbrados a trabajar con Europa. O sea, lo que hay que entender es que las relaciones de industria, proveedor a cliente se arman en 20 años. O sea, son know-hows muy específicos, por eso un poco las políticas de desarrollo, digamos, tienen la necesidad que tienen, digamos, porque realmente eso, dicen, bueno, pará, tenés una fábrica en Vietnam, bueno, cumple con las cosas, pero el dueño es chino. Y hablan con el mismo interlocutor, el equipo de diseño está en el mismo lugar, o sea, la continuidad también está afectando hoy. Más que nada, el cambio más drástico fue post-pandemia, el primer año ese, o segundo también porque China estaba medio cerrado, o bastante. Seguramente no cumplan con todas. No, mucho más que eso. Gracias. Sí. Yo también tengo una pregunta para Lucas, es algo que, bueno, sé que en Excede no es la empresa, digamos, en Argentina, pero a mí me impactó siempre todo lo que tenía que ver con los desiertos de basura de tetas. Sí. ¿Cómo puede ser que, ya sé que no es el caso de ustedes, digo, pero eso no se puede, digamos, realmente no se puede reciclar a nivel de sé que es un tema económico, pero va a quedar siempre así, es como que no hay forma de... Me da vergüenza decir no sé de vuelta, pero te digo mi percepción. Sí. La realidad es que eso es post-consumo. O sea, no son desperdicios postindustriales. La diferencia es si se hace en la cadena o si se hace después de haber sido pasado por el consumidor final. El post-consumo hoy España es bastante líder. Están usando inteligencia artificial para clasificar color, por ejemplo, para identificar si hay un botón o algo. Se está trabajando mucho en eso, pero un poco lo que estábamos hablando antes, requiere de un ecosistema, no requiere de una persona, requiere desde los créditos, desde la logística muchas veces en el postconsumo es la parte más difícil, o sea, recuperar eso es muy complicado, requiere de trabajar productores como nosotros, con marcas, o sea, requiere de armar todo ese ecosistema y muchas veces necesita un ecosistema de un interlocutor. Y muchas veces también necesita de ente público también, público, privado, tercer sector. Los desiertos esos particularmente sí, son, si querés, la vergüenza nuestra. Es terrible, nuestra como sector, no como empresa, digo. Como perteneciente al sector. Se está trabajando mucho en el mundo, cada 4 años hay el Mundial de los Textiles, se le dice,
son las máquinas, la presentación de máquinas, tecnología. Ya hay innovaciones en máquinas, hay, más que nada en la parte digital, pero hoy en día hay mucho más de software, mucho más de inteligencia artificial, de cosas así, y hubo mucho en la anterior, que fue 2022 o 2023, el año pasado, mucho de inteligencia aplicada a eso. Es muy difícil la clasificación, por eso lo que hablábamos antes de ya pensar los productos para eso. Desde el inicio, claro. Exacto. Si no, tiene que ser un trabajo muy manual de, así como pones cada botón, sacar cada botón. Digo botón como un ejemplo, ¿no? Sí, Hay futuro para mí prometedor en eso. gracias. No sé si alguien quiere hacer otra preguntita más. Sí. Después las próximas yo se las hago a ellos. Sabía, hablar de sustentabilidad textil a veces. Quería preguntar si ustedes producen lona de algodón, no telas, porque yo fabrico mochilas y bolsos con lonas de puro algodón. Y justamente me identificaba mucho cuando hablabas de la rusticidad y del arrugado. Yo de pronto promociono ese tipo de condiciones. Lonas de plano en general, ¿no? Lonas de plano, ¿no? Tejido plano. Nosotros plano no tenemos, pero tengo muchos clientes, mucho en Luján también. Eso después te puedo pasar, sí. Pero nosotros Porque necesito emplear, tengo un solo proveedor y me cuesta mucho encontrar. Bueno. De esto se trata el ecosistema, armar el ecosistema. Bueno, si alguno quiere comprar algo que yo hago, buenísimo. Esa es eso es lo que planteó. Hacemos medias, hacemos básicos, hacemos de todo. Eso es lo que planteó Gabriel cuando lo dijo. La idea de Covice es esta también, ¿no? Un poco ir armando este ecosistema, estos interlocutores. Bueno, yo quiero terminar, te eximo de esta pregunta, Lucas. Lo decíamos, a veces parece un eslogan. A nosotros los periodistas nos gustan los títulos, buscar rápidamente un título y encontrarlo. Y siempre esta cuestión de, ¿es negocio ser sustentable o no? Bueno, en 2 palabritas, si ustedes 3 me lo quieren contestar. Bueno, también Lucas, obviamente. Porque parece un eslogan a veces, pero bueno, si realmente ustedes que lo están viviendo, que están trabajando de otra manera, piensan que bueno, que también puede ser un negocio, además de una forma de hacer las cosas, ¿no? Bueno, la verdad es que para nosotros sí es negocio tener una mirada sostenible del negocio, para la redundancia. Nos ha abierto un montón de oportunidades de poder trabajar en el sector industrial. Después de haber hecho certificación BEI 9001, hicimos Trinorma de ISO. Eso nos abrió la puerta a trabajar en un sector que tenía una demanda y tal vez insatisfecha, entonces nosotros encontramos ahí una oportunidad. También nos dio la oportunidad de poder trabajar en el sector construcción y poder validar esa diferencia de precio que existe entre hacer las cosas de una manera y hacerlas de otra. Nosotros muchas veces quedamos caros, pero les contamos, no es solo precio, sino qué va a pasar con tu obra. Y creo que lo más interesante es que el resultado está. Nosotros hoy somos una empresa que nuclea 450 colaboradores, que ha dado la oportunidad de que se sumen mujeres a un rubro masculinizado en la operación. Y todo eso te va abriendo nuevas puertas y nuevas conversaciones. Yo creo que por hacer demoliciones no estaría sentado acá si no fuese porque hacemos el negocio con una mirada de triple impacto. Así que yo creo que sí. Sin dudas, y lo puedo demostrar en un montón de cosas que nos fueron pasando. Gracias. Federico. Cortito, porque ya se habló mucho del tema. Para mí, desde mi visión, es negocio ser eficiente, y ser eficiente es ser sustentable. Claramente, sí, concreto. Chao. Ni más ni menos. Y yo estoy convencido que sí, totalmente es negocio. De hecho, es negocio porque el mercado nos demanda soluciones cada vez más sustentables. El 80% de nuestros productos son productos que les llamamos Green Premium, que están certificados por terceras partes de que tienen un menor impacto ambiental y son demandados muchas veces por eso. Nosotros le demandamos a nuestros proveedores, o sea, nosotros tenemos objetivos año a año asociados a la sustentabilidad, donde el top 1000 de nuestros proveedores tienen el objetivo de reducir el 50% sus emisiones. Entonces, de alguna manera, también va a ser negocio en la cadena. Todo nuestro packaging es llevado adelante con cartón reciclado. Entonces, sin duda, creo que no solo es negocio
en la cadena hacia adelante nosotros nos ofrecemos, sino también nosotros hacemos negocios para todos nuestros proveedores. Entonces eso creo que llegó para quedarse, digamos. Sí, claramente tenemos que cuidar la casa común que tenemos. No hay economía si no hay empresas, así como ustedes decían, las empresas tienen que poner al frente. Vos, Miguel, lo decías recién. Bueno, yo les quiero agradecer muchísimo también a todos aquí quienes están en esta mañana. Les quiero agradecer también la colaboración para hacer este evento a la UCA, a UNAGE también que nos ha acompañado, al Banco Patagonia, a Argensol también que nos acompañó. Y le voy a agradecer también la presencia al senador nacional por la provincia de Santa Fe, Marcelo Lewandowski, que se llegó hasta aquí a acompañarnos, un coterráneo. Así que gracias, Marcelo, por haber estado aquí con nosotros. Y bueno, les pido un aplauso enorme porque la verdad, este panel de lujo. Los invito, si se quieren quedar, bueno, allí Ricardo por ahí nos va a contar. Bueno, concluye así la presentación del panel Negocios Sustentables, Estrategias para Compartir, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Agradecemos a todos ustedes por la presencia y ahora los invitamos a participar de un pequeño lunch que se servirá aquí en la puerta del auditorio. Muchas gracias y bueno, y esperamos que lo disfruten.